tecnología, pero gracias a Dios que podemos juntarnos para hablar de lo más precioso que tenemos, que es nuestro Señor, y, y justo en este tiempo de Navidad tan especial. Como decía la canción que recién terminamos de cantar, el centro de nuestra vida es Jesús. Todo es, todo es Jesús para nosotros. La Navidad es Jesús. Pero pensando en estas cosas, y en algunas cosas culturales que a veces tenemos que presentar defensa con mansedumbre, quería que charláramos juntas de una mujer que estuvo cerca de Jesús, que no es el centro, como en algunas religiones la quieren poner, sino que fue la que sostuvo, la que tuvo, la que sostuvo a nuestro Señor Jesús. Y quiero que esta mañana juntas podamos mirar en la palabra la vida de María, la mamá de Jesús, la mamá de Jesús. No sé cuántos de ustedes escucharon alguna vez una predicación sobre María, pero yo en mis años que tengo de cristiana creo que nadie nunca escuché una predicación sobre María porque se da por sentado quién es María. Y a veces en ese dar por sentado quién es María, le damos algunos énfasis o algunos pocos énfasis que no son los apropiados. Por eso que vamos a mirar juntas vamos a hacer un repaso por los evangelios y por el libro de Hechos, a ver qué se dice de María, la madre de Jesús. Y todos sabemos que el relato que nosotros habitualmente usamos para Navidad está en Lucas o está en Mateo. Ni Marcos ni Juan toman el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Así que si nosotros queremos saber exactamente qué pasó en el tiempo que Jesús nació, tenemos que leer a Lucas y tenemos que leer Mateo. Y ellos con toda diligencia nos dejaron escrito todas las cosas que necesitamos nosotros para saber con respecto a Jesús y a su nacimiento. Y el primer relato que tenemos lo hace Lucas en relación al nacimiento de Jesús. Y es cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice esta frase que las conocemos de tantos años de hacer las representaciones para Navidad: Salve María, el Señor está contigo. Y María era una chica seguramente para nuestro tiempo sería como una adolescente, capaz que alrededor de 15 años, 16, porque esa era la edad donde las chicas ya empezaban a comprometerse con los hombres, con los que iban a ser sus esposos. Y esta mujer, María, esta chica, esta adolescente, seguramente estaba haciendo las tareas habituales de su casa, como cualquier persona, y de repente entra este ángel Gabriel y le dice: Salve, muy favorecida. La historia está en Lucas 1. Y ella, sorprendida, porque jamás había visto un ángel, es como si a nosotros se nos apareciera un ángel ahora al lado de nosotros con forma de ángel, mm, y nos diga algo. Y ella, sorprendida, no contestó, pero dice que se preguntaba qué sería ese saludo que me decía: Salve, muy favorecida, y que el Señor estaba contigo. Y ahí inmediatamente el ángel empezó a hablar y le dice: María, no temas. Vio que en este asombro, en esta sorpresa había una cuota de asombro. ¿Quién será este? ¿Qué viene a decirme? Dice María, le dice el ángel: No temas, Dios te ha concedido su gracia, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y lo pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! ¿Cuántas cosas le decía? Pero no eran cosas extrañas para María, porque María, criada dentro del pueblo de Israel, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y todas estas cosas que le iba diciendo el ángel son cosas que ya ella las había escuchado por haber estudiado en el Antiguo Testamento. Y ella se sorprendió. Todo esto que vos me estás diciendo, yo lo escuché, yo ya lo sé, pero esto que me decís,
¿cómo va a suceder esto de que voy a tener un hijo y que tengo que ponerle por nombre Jesús, que salvará a la gente de sus pecados? Entonces, ¿cómo va a suceder que yo, siendo una persona que recién estoy desposada para casarme, nunca he estado con un hombre, cómo voy a tener un hijo? Y entonces el ángel le termina de contestar, termina de contar que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y que el Altísimo la cubrirá con su sombra. También eso lo conocía ella. Ella sabía el Salmo 91 que dice que el Omnipotente te va a cubrir, ¿sí? Y el santo ser, le dice que nacerá, va a ser llamado Hijo de Dios. Era era un montón de información que ella ya la tenía, pero toda resumida en las palabras de un ángel que les traía esta noticia. Y a ella, una adolescente, sí comprometida en matrimonio, pero que era virgen, que nunca había tenido ninguna relación sexual con un hombre, eh, iba a tener un hijo que no iba a ser de un hombre, y dice que iba a ser hijo del Altísimo. Toda una información que nosotros ahora, porque ya estamos tan acostumbradas a que para Navidad la leemos, no vemos la implicancia profunda que puede tener para una mujer saber que está embarazada de su esposo. Ya tiene una implicancia a veces difícil porque uno no lo espera, más una mujer que recién estaba desposada, que recién estaba de novia, diríamos, con el que iba a ser su esposo, que nunca había tenido, y ahora le dice que iba a tener un hijo. ¿Cómo iba a ser eso? Ah, seguramente que pensó que iba a tal vez o no tuvo tiempo, la sorprendió el mensaje, pero lo que a mí me llama la atención, que este ángel también le cuenta que Elizabeth, su prima, ya anciana, iba a tener un hijo. Y lo que más me sorprende es la actitud de esta mujer. Le dijo María: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí todo lo que has dicho. Era un bombazo. ¿Se imagina si en este momento, no sé, a nuestra hija le dan esta información? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué hubiéramos saboteado nosotros? Si a nosotros mismos nos hubieran dado una información así, ¿qué hubiéramos dicho? Pero María dijo: yo soy la sierva del Señor. Hágase conmigo, cúmplase en mí todo lo que has dicho. La humildad, la sumisión, la responsabilidad que conllevaba eso, tal vez no lo tenía tan presente, pero sabía que ese mensaje de Dios era para ella. Y yo soy la sierva del Señor. Que se haga en mí como me lo dijiste. Y la Biblia nos cuenta que José, el comprometido, la quiso dejar, Dios le habló. Y esta María, con esta palabra disruptiva, porque ningún adolescente, ninguna joven pensaba que en, en esto que le estaba sucediendo a ella, fue a visitar a su prima. Esta que el ángel le dijo que estaba embarazada, siendo anciana, muy anciana. Es muy interesante ver cómo fue la vida de Elizabeth y cómo Dios le anunció el nacimiento de su hijo y cómo nació su hijo. Y esta María fue cuando más o menos Elizabeth estaba de 6 meses. Dice que se quedó como 3 meses con ella. Y cuando entró, cuando la vio Elizabeth, le dijo: bendita eres tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo puede sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Ya, ¿quién le dijo a Isabel del embarazo y que era hijo del Altísimo? ¿Quién le dijo? Solo el Espíritu le fue revelando. Y dice que cuando saludó a Elizabeth,
a María y dice, ¿qué? La madre de mi Señor me viene a ver a mí. Dice que el niño que estaba en la panza saltó de alegría, reconociendo todo eso que estaba pasando. Una escena que nosotros no podemos dimensionar cómo fue, pero fue algo que nunca había pasado, cosa nueva que pasó y que a ellas las iba envolviendo de esta presencia de Dios en sus vidas. Fíjense en que dichosa le dice Elizabeth, tú que has creído, tú que has creído, dichosa tú que has creído. Lo mismo puedo decir yo de ustedes, hermanas, dichosas ustedes que han creído en el Señor. Pero lo que nosotros podemos creer del Señor parece que es muy mínimo con respecto a lo que estaba pasando en ese momento. Porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado, le dice Elizabeth. O sea que ese embarazo ya estaba en camino. La palabra dice, no dice si María dijo algo, le dijo sí, viste, le contó todas las historias, porque en ese tiempo no había celular para llamar y decir, ¿sabes qué me pasó? Dice que ni bien entró, o sea, no me da la impresión de que tuvieron tiempo de charlar y ver qué estaba pasando, sino que ni bien entró, Elizabeth en el espíritu recibió el mensaje. Y María no se excusó, no dijo, no preguntó, no argumentó, sino que lo único que cuenta Lucas que pasó, que ella empezó a alabar al Señor y a cantarle al Señor. Y le dice, mi alma glorifica al Señor. Miren en qué situación terrible que estaban. Una chica soltera, embarazada, del Hijo de Dios, que ya tenía nombre. En vez de estar preocupada, quejándose, ¿por qué a mí? Como a veces hacemos nosotros. Yo no, pero Señor, no hay otro mejor, ¿no? Ella alabó al Señor y dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador, porque se ha dignado mirar a su humilde sierva y de ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho el Señor en mí, el Todopoderoso, santo es su nombre. La misericordia del Señor es eterna para aquellos que le temen. ¿De dónde había sacado María todo este cántico de alegría, de alabanza al Señor? No por las circunstancias, porque la circunstancia era una adolescente embarazada, no era por las circunstancias, sino por lo que el Espíritu estaba haciendo en la vida de ella. Y toda esta palabra, que son partes de Salmos, partes de la canción de Ana, cuando agradeció por la vida de Samuel, brotaron del corazón de María. Brotaron, brotaron. Y alabó al Señor y se regocijó en lo que el Señor hizo. ¿Cuántas veces necesitamos un poquito de esto, no? Que no miremos tanto las circunstancias, las tristezas, las ausencias, sino que solamente miremos al Señor y los planes que tiene Él. Y podemos decir, mi alma glorifica al Señor. María sabía todo lo que iba a pasar, todas las cosas que iban a suceder posteriormente, todas las tristezas, las idas, las venidas que tuvo que pasar, no las sabía. Pero sí una cosa estaba segura, de que Dios estaba con ella. Y el ángel le dijo, no temas, no temas. Y ella estaba segurísima. Por eso que si nosotros estamos segurísimos de que el Señor está con nosotros, que todo lo que vamos pasando es parte de su plan, lo único que tenemos que hacer en el tiempo de adversidad, en el tiempo de tristeza, es poder alabar al Señor y regocijarnos en el Señor, como lo hizo María. El entorno nada fácil, re complejo, adolescente embarazada de Dios. Había que dar razón de la esperanza, de lo que pasaba en ella. Pero su corazón estaba en sintonía con el Señor y lo alabó y se regocijó
en el Señor. Grandes cosas ha hecho en mí el Todopoderoso. Si uno humanamente lo viera, diría, "Ay, es una catástrofe". Pero ella dice, grandes cosas hizo en mí el Todopoderoso y alabó al Señor. Más allá de las circunstancias que estemos viviendo, el Señor tiene el control. El Señor sabe. Y después Lucas sigue relatando algunas cosas que sucedieron, como ser que justo apareció en un censo y que justo tuvieran que ir de Nazaret, donde vivían ellos, a Belén, como 120 kilómetros, era una caminata más o menos, tal vez en burrito, pero era un espacio bastante lejos para ir. ¿Se quejó María? No, no lo registran, así que seguramente que sabía que era parte del plan. Después, cuando se cumplió el tiempo, ahí nació. No había lugar, no había ningún familiar que pudiera recibirlo. Nació en un establo y seguramente que era tiempo de calor, porque después sabemos que los pastores estaban en el campo cuidando. Es muy posible que en el establo no hubiera nada, porque si estaban en el campo los pastores cuidando sus rebaños. Cada casa tenía una parte de su casa, generalmente el piso de abajo, donde cada uno guardaba sus animalitos. Tener un animalito no era una cosa simple, era una cosa muy compleja y en el tiempo del invierno, en esa zona de Galilea, hacía mucho frío, incluso a veces llegaba a nevar. Entonces los animalitos eran guardados en la casa, realmente en la parte de abajo de la casa, o había un lugar especial para la casa, en la casa donde los animalitos se guardaban en el tiempo de frío. Y si estaban ahora en el campo los pastores era porque no hacía frío, porque si no hubieran estado todos en la casa, ¿sí? Y otro dato también, que podemos juntarlo con las cosas que pasaron en este tiempo, que había algunos establos que eran cavados en la roca y eran especialmente acondicionados para cuando naciera un primogénito de una oveja, se mirara si tenía todas las condiciones para ser un animal para el sacrificio. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento vemos todas las características que tenía que tener este animal? Y ese animal, si tenía todas las características perfectas que tenía que tener para el sacrificio, era criado especialmente en unos establos, ¿sí? Y generalmente eran cavados en la roca, no eran parte de la casa, eran criados especialmente, y se hacía un pesebre con una roca se le hacía un agujero y ahí se le ponía el agua y se le ponía en la comida. Estos corderitos criados especialmente, ya estaban destinados desde el principio al sacrificio, porque ya desde que nacieron eran sin mancha y no tenían ninguna irregularidad que no sea los que tenían que tener para ir al sacrificio. Así que algunos piensan que no era un establo común de los que estaban en las casas, sino también era un establo especial que estaba para cuidar a los corderitos que después se iban al sacrificio. Y muchos creen que en ese tiempo, cuando nació Jesús, ese era un establo de esos especiales, los lugares de donde se guardaban los corderitos para el sacrificio. O sea que ya no se está hablando de un propósito de Dios, el Cordero de Dios en ese establo. Pero bueno, ese establo no es signo de pobreza, sino de propósito. Ya hasta en eso estuvo el Señor interviniendo. Así que cuando nació Jesús en un establo, con esta salvedad, que puede ser uno de estos establos especiales que había para los corderitos del sacrificio, Jesús el Cordero de Dios, que muere por los pecados del mundo, eh, María no se queja, no se queja ni con el largo camino, siendo que estaba embarazada, ya a punto de tener. Nosotros no viajamos a punto de tener en un auto, ni menos en avión, por las dudas. Y esta mujer, sin quejarse,
Se fue al tranco en verano, acuérdense que no, que decía que hacía calor porque estaban las ovejas afuera, en verano, sin aire acondicionado en el auto, hasta el lugar donde Dios ya había diseñado que tenía que nacer su hijo. Belén Efrata, decía Miqueas. De allá iban a ser el Salvador. Se quejó, no hay ninguna referencia de eso. Sabía que era parte del plan de Dios. Y no había lugar en el pesebre, no había lugar en una casa, había lugar en el pesebre y el pesebre este no es pobreza. Es el propósito de Dios para que naciera allí. Y dice que esa misma noche que nació lo envolvió en pañales, dice que a las ovejitas del sacrificio también, para que no se lastimaran y eso como ya estaban elegidas para el sacrificio, dice que a veces las envolvían, le ponían vendas para que no se lastime, para que sus piernitas crecieran bien. Y dice la palabra que la puso, lo envolvió en pañales, como un poco se envolvían las ovejitas para que no se lastimaran, y lo puso en el pesebre. Queja de María, nada, así tenía que ser, así decía la palabra. Y ahí mismo Lucas sigue contando que ahí cerca estaban los pastores cuidando sus ovejas. Por eso decimos que es tiempo de calor, tiempo de verano. En el hemisferio norte, donde está Israel, el tiempo de verano no es como nosotros en el hemisferio sur. Por eso que la fecha esta de diciembre se puso en otro tiempo y no es la más acertada, porque tendría que ser un tiempo de verano en el hemisferio norte. Pero bueno, salvo eso, seguimos aceptando que ahora es el tiempo del nacimiento de Jesús. Tendría que ser el invierno para nosotros, porque allá era el verano. Bueno, el verano o la primavera, o el tiempo donde hacía calor, donde podían estar los pastores afuera. Dice que allí cerca estaban unos pastores cuidando sus rebaños. Y qué majestuoso, qué hermoso lo que vivieron esos pastores de ver ese ángel que les anunciaba el nacimiento del Salvador, del Mesías, y montones de ángeles que le cantaban. Y como visto, este ángel le informa dónde iban a encontrarlo y en qué condiciones iban a encontrarlo. Y dice que cuando los ángeles se fueron, dijeron los pastores, bueno, vamos a ver si lo que nos dijeron es verdad. Vayamos a ver lo sucedido. Y dice que fueron y allí encontraron tal como se les había dicho al niño acostado envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El ángel le dijo, no teman. Me imagino que cuando vieron esos ángeles se asombraron, pero los ángeles le dijeron, no teman, traemos buenas de mucho gozo, una buena noticia, que será motivo de alegría para muchos, que en la ciudad de David, en Belén, nació el Salvador, el Cristo. Y estos pastores, impactados también, fueron a ver si era verdad lo que les había dicho. Pueden haberlo creído. Ah, una visión, una alucinación, algo, no, no debe ser verdad, ¿sí? Como muchas veces nosotros también cuestionamos cuando Dios hace cosas así fuera de nuestra lógica normal, decimos, no, pero ellos fueron y comprobaron que lo que Dios a través de los ángeles le habían dicho era verdad. Y llegaron allá los pastores y todo, ellos relataron todo lo que el ángel les dijo, cómo los ángeles cantaron, cómo ellos se dispusieron a ir. Y dice que todos los que escuchaban quedaban asombrados. Y me parece que en este todo también está María, escuchando el testimonio de los pastores. Y ella asombrada también. Pero dice, pero María guardaba todo esto en su corazón
y meditaba acerca de ellos. Dice Lucas 2:19. Actitud de María expectante, escuchando todo. Se imaginan que había pasado muy pocos meses de todas estas cosas que le habían pasado, de todas estas cosas que le habían pasado. Y ella meditaba, dice la palabra, guardaba todo en su corazón y meditaba acerca de las cosas que decían los pastores. Iba completando el rompecabezas de las cosas que Dios a través del ángel le había dicho, de las cosas que iban sucediendo, cómo se fueron cumpliendo los tiempos, cómo se fueron cumpliendo las acciones y ahora los mismos pastores daban testimonio de cómo Dios, a través de los ángeles, presencia celestial, habían dado la noticia. Y como cuando llegaron, pudieron ver que se cumplía tal cual lo que el ángel les había dicho. María guardaba todo en su corazón y meditaba en ello. A los 8 días, como era la costumbre, había que llevar al niño a circuncidar. Y allá fueron al templo. Y allá se encontraron con Simeón, que hacía años que esperaba la redención. Y cuando lo vio a Jesús, dijo, lo tomó ¿Cuántos niños pasarían ahí por el templo? Montones. Pero cuando tomó a ese niño, él sabía que ese niño era el Hijo de Dios. Y dice que lo tomó en sus brazos en Lucas 2:28, lo bendijo y bendijo a Dios con estas palabras. Señor, ahora despide a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos ven, mis ojos han visto ya tu salvación, la que has preparado para todos los pueblos, luz reveladora para las naciones. ¿Quién le dijo esto a Simeón? Solo el Espíritu. Había estado esperando por años que un día llegara el niñito. Y cuando lo vio, lo agarró y dijo, Señor, ya me puedo morir. Ya veo tu salvación. No solamente para el pueblo de Israel, dice que para todos los pueblos, para todas las naciones. Miren la visión que el Espíritu Santo le había dado a Simeón. Para todas las naciones, para todos los pueblos. Aquí está. Señor, me puedo ir en paz. Y lo que me llama la atención, que después de dar esta palabra, después de bendecir a Dios por el nacimiento de Jesús, le dijo a María, tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá en manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Ya le estaba diciendo a María todas las cosas que le iban a pasar, lo difícil que iba a ser su vida con ese hijo, con ese bebé que tenía 8 días en ese momento. Una espada, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. ¿Qué hubiera sido de nosotros si al nacer nuestros hijos, nuestro bebé, ya alguien nos da este pronóstico, esta profecía? Mira, con este vas a sufrir un montón, porque este va a ser todo lo que no hay que hacer, este lo va a hacer, pero va a estar dentro de mi plan. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Tal vez ya hubiéramos desfallecido, sabiendo que este nos iba a traspasar el alma como una espada. Pero dice la palabra que María estaba asombrada de todo lo que de él se decía, aún teniendo esa profecía que iba a ser, digamos, un hijo de dolor,
que siempre iba a estar su alma dolorida por las cosas que iba a hacer este hijo. Después de estar con Simeón, viene también Ana, también profetiza, mujer de oración, años, abuela, requete abuela, casi muerta cuando tenían esta edad, ¿no? Y ella dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea que estos dos ancianos temerosos de Dios que estaban en el templo confirman que Jesús era el Hijo de Dios y que traía salvación a todas las naciones. La actitud de María se asombraba de todo lo que iban diciendo. Poco a poco le iban revelando más específicamente cuál iba a ser el plan de Dios para este niño. Ella dijo al principio, soy tu sierva, yo soy tu sierva, hágase conmigo todo lo que has dicho. Pero seguramente que no podía ver todo lo que iba a acontecer. Pero ya en los 8 días, Simeón, este hombre, gran hombre de Dios, le adelantó que su vida iba a ser difícil, triste, como es siempre dolida, lastimada por todo lo que ese hijo iba a hacer. Después, 2 años después, vinieron los sabios. Ahí sabemos que lo encontraron en la casa, que ya no estaban en el establo, porque fue como 2 años después. Nos damos cuenta cuando Herodes después hace matar a los niños de alrededor de 2 años de esa zona. Primer, o uno de los genocidios que tuvo el pueblo de Israel ahí con esos niños. Eh, Jesús ya no estaba, porque Dios le había revelado a José que se lo tenían que llevar a Egipto. No se dice nada de María, no se dice nada cuál fue su actitud, no se dice que se tuvo que quejar, otra vez, tenemos que armar el viaje, y a Egipto nos tenemos que ir, como muchas veces nosotros hacemos, quejándonos. No vemos en la vida de María ninguna queja por las situaciones que tenía que pasar. Ir a Egipto no era tomarse el avión, o el colectivo, o el auto, era salir otra vez caminando con un niñito de alrededor de 2 años, parte del desierto, mucho de incomodidad, pero allá se fueron, cumpliendo el plan, la advertencia de Dios de tener que irse para que este niño sea salvado, para que este niño no lo mataran. Y allí estuvieron hasta que se murió el rey que lo quería matar, y vuelven, y no vuelven a Jerusalén ni a Belén, sino vuelven otra vez a su lugar de origen, a Nazaret, ¿sí? Y, y allí, en Nazaret, ya no se sabe más qué pasó, pero siguiendo la lectura en Lucas, podemos ver que la familia habitualmente iba para el tiempo de Pascua a Jerusalén, como mucha gente en el tiempo de Pascua iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y dice que cuando la palabra en Lucas 2, que cuando Jesús tenía 12 años, fue con su familia al templo, como lo hacían habitualmente. O sea, parece todos los años pasaba eso. Y dice que ahí estuvieron en la fiesta, como todos los años. Siempre iban en caravana, digamos, iban muchos, los parientes, los vecinos, los amigos, iban todos a Jerusalén a la fiesta. Y cuando terminó la fiesta, vuelven. Y cuando ya habían caminado un día, se dan cuenta que entre todos los que había ahí, entre todos los parientes, Jesús no estaba. Y dice la palabra que volvieron otro día de camino y dice que lo buscaron por 3 días y lo encontraron a Jesús. ¿Y qué hace una madre después de tanto estrés? ¿Alguna vez se les perdió un hijo? A nosotros sí se nos perdió alguna vez. Sobre todo se nos perdió varias veces nuestro hijo Martín, nuestro hijo especial. Cuidándolo.
Pero, ¿y la angustia que se produce? Y lo primero que hizo esta madre, como cualquier madre, ¿qué hacemos cuando nuestro hijo hace algo que no estamos esperando? Lo reta y le dice, ¿qué estás haciendo? Se sorprendieron. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Siempre la culpa la tiene el otro. Hijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Y o sea, igual que cualquier madre, la María, tan espiritual que parecía, pero igual es igual que nosotros, muy espirituales. Pero cuando el hijo se las manda, lo mismo que María. ¿Por qué nos has hecho esto? A mí. ¿Por qué te llevaste la materia? A mí. ¿Por qué rompiste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? La misma actitud de María. ¿Por qué has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? ¿Con qué angustia? Qué culpable que sos, hijo. Mira lo que me has hecho. Mira lo que me has hecho. Y dice que Jesús estaba en el templo con los principales sacerdotes, con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. Y todos los que le oían y hablando se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ante esta pregunta enojada de la madre, ¿a dónde estabas? Jesús le dijo, en los negocios de mi padre es donde me conviene estar. ¿Por qué viniste tan tarde de la reunión? Mira qué hora es. Mamá, es que mirá, estuvimos levantados esperando que vinieras. No pudimos irnos a acostar temprano. Mamá, lo que pasa es que en la reunión había un chico, necesitaba, oramos por él, pasó esto, lo otro. Pero uno lo piensa como que le hizo a uno el daño. Igual que María, una mujer común, que venía de años de sorpresas, de cosas inesperadas, de cosas que no eran habitual para una mujer madre en ese tiempo. Ellos no comprendían, pero dice la palabra en el 2:50 que María guardaba todo esto en su corazón. Después del reto y después de la explicación que Jesús dio de dónde le convenía estar, dice la palabra que ella guardaba todo esto que Jesús le dijo, todo esto que estaba viviendo. Fueron 12 años de sorpresas, de cosas que habitualmente no pasaban en las familias. Ahí estaba, guardando todo en su corazón. Y después de los 12 años hay un silencio. Ni Lucas habla de él, ni Mateo, ni después, ni Marcos. Ninguno de los evangelios trata qué pasó con Jesús. Pero por lo que seguimos leyendo después, más adelante, parece que Jesús estuvo en la carpintería de su papá José, que ejerció este oficio de carpintero, porque dice el carpintero, lo trataban a Jesús como el carpintero. Vivió con su mamá, con sus hermanos, porque damos por sentado de que tenía hermanos, ¿sí? Hay una lista ahí, Santiago, Jacobo, las hermanas, o sea, por lo menos eran como 5 o 6 más, porque María creemos, por lo que dice la palabra, que tuvo más hijos, que no fue virgen al concebirlo y que después no tuvo más hijos, sino que con José tuvieron más hijos. Tenía hermanos carnales, Santiago, hermanos carnales, Jesús. Eh, no se dice mucho de él, solamente cosas que se dicen después cuando ya estaba en su ministerio. La próxima aparición de Jesús, que la relata Juan,
fueron las bodas de Caná. Y era una boda muy especial porque había ido toda la familia. También había ido María, habían ido los discípulos de Jesús. Parece que era una persona importante la que se casaba, conocida, y estaba invitada toda la familia. Y ahí en la fiesta se había terminado el vino. La madre se entera que se terminó el vino. ¿Y qué hace? Va Jesús y le dice, ya no tienen vino. ¿Qué tiene que ver el invitado? ¿Qué tiene que ver en esto? Ser un invitado más. ¿Qué importa? O sea, ¿por qué la mamá de Jesús, María, fue a Jesús y le dijo, no tienen vino? Porque sabía que el único que podía sorprender, el único que podía solucionar una situación extrema, era Jesús. Entonces Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. María sabía que el único que podía solucionarlo era Jesús. Y dice que la madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que les diga. Y después de esto, él, su madre y sus hermanos participaron de ese milagro de transformar el agua en vino, de tal forma que estaban sorprendidos de que hubieran guardado para el final el mejor vino. Intervención de una madre, intervención de una madre, sabiendo que, la que tiene la solución, el que tiene la solución es Jesús. Cuando alguno de tus hijos, tus hermanos en la fe, tu familia, tiene algún problema, ¿a quién lo mandas? ¿Al médico, al psicólogo? Al primer lugar donde tenemos que mandarlos es a Jesús. Jesús es el que tiene la solución de todos los problemas, aún de esto, que tan humano, tan natural. Dios tiene la solución. Jesús tenía la solución. Madres que buscan en Dios la solución para todos los problemas. Y después se habla muy poco de la madre de Jesús. Después de esta intervención que tuvo en las bodas de Caná, una vez, dice la palabra, que lo fueron a buscar a una casa donde estaba lleno de gente, fue la madre con los hermanos a decir a Jesús que venga, que querían verlo, que querían estar con él, porque Jesús cuando empieza su ministerio empieza a recorrer las aldeas, las ciudades. Y Jesús le dice algo que sentó una base. Mi madre y mis hermanos son todos los que obedecen la palabra de Dios. Y se terminó el diálogo, ya lo tenía resuelto. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi padre, mi hermana, mi madre, y seguramente que la madre y las hermanas se fueron, los hermanos se fueron como habían venido. Jesús no los atendió especialmente, no dijo una palabra especial engrandeciendo a la madre. Le dijo, mi madre, mi hermana, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanos. Y la otra intervención, otra aparición de María, miren que poquitas veces durante el ministerio de Jesús, es cuando Jesús ya estaba en la cruz. Dice en Juan 19 que cuando Jesús vio a su madre, que me imagino que estaría destrozadísima, además por todo lo que había pasado en estos 3 meses, en estos 3 años, donde sabía que había de algún lado que lo corrían, que decía cosas que los enojaban a los demás, que, que era políticamente incorrecto en cómo se manejaba, cómo trataba a los sacerdotes, a los fariseos, cómo hablaba con los escribas, o sea, cómo sanaba a los enfermos, cómo trataba a la gente. Esta madre estaría ahí, ahora lo van a matar. Esta madre estaba en la cruz, ahí al lado de la cruz. Y Jesús dice que la vio a su madre y también vio a Juan que estaba ahí. Y le dijo a su madre, mujer, acá tenés a tu hijo. Yo no estoy, yo voy a morir, yo voy a cumplir el plan, el propósito de Dios. Pero acá está tu hijo. Y después le dijo a Juan, acá está tu madre.
porque él sabía lo que significaba ser una mujer viuda, porque ya José ya falleció muchos años, que el hijo mayor, que era el que la sostenía, ya no estuviera más, y esta mujer necesitaba un hijo. Y ahí se la encomendó a Juan, y dice la palabra que ese mismo día la recibió Juan en su casa. Una madre que, como bien le dijo Simeón, fue traspasado su corazón como con una espada. ¿Qué más se habla de María después de este acontecimiento? Muy poco. Solamente en Hechos 1, 14 y 15 se hace una mención de ella. Y dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y María era una de de las 120 que estaban en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió y los llenó. En medio del dolor, en fe y en obediencia al plan de Dios, María era una de las que estaba esperando el cumplimiento de la promesa, que cuando Jesús ascendió, dijo que esperen en Jerusalén hasta que haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Era una de las que esperaba. No era una especial, no era alguien que deslumbrara, sino que era una hermana, un hermano más dentro de la comunidad de la iglesia primitiva. Ahí estaba, esperando el cumplimiento de la promesa, igual que los discípulos, igual que las otras mujeres, igual que los hermanos. ¿Qué nos enseña María? Nos enseña varias cosas. Primero, que no es para idolatrizarla. Tal vez hay alguna comunidad cerca de ustedes, culturalmente, María es puesta en un escalón como mediadora, como persona casi más importante en algunos lados que Jesús, porque le piden a María, ¿sí? Pero Jesús fue la mamá de Jesús, pero no tuvo un rango superior de mediadora. María nos enseña que es una mujer que escuchó y que estuvo para acompañar a Jesús, no para torcer los planes de Dios. Su vida fue difícil, fue inentendible para ella en muchas ocasiones. Quisiera haber evitado las cosas que pasaban, pero nunca se opuso a los planes de Dios. Había que ir para allá, había que ir para... Lo traspasaban, lo golpeaban a su hijo, lo escupían. Ella estuvo ahí acompañando, sin torcer los planes de Dios. Era una mujer de fe y de obediencia, de humildad y de valentía. Sorteó grandes desafíos, muchísimas incertidumbres, sin saber lo que iba a pasar, pero aceptó su misión de ser solo la madre del Salvador. Servicio y perseverancia, amor y apoyo inquebrantable, compromiso y dedicación a Dios. En esta Navidad podamos pensar también en una mujer que se jugó en el plan de Dios, que nunca puso palos en la rueda para que su hijo pudiera cumplir con el propósito que Dios tenía para él. Así que, hermanas, les invito a reflexionar la vida de esta mujer. Ahora en Navidad, Jesús es muy importante, es todo, es el centro. Pero María jugó un lugar protagónico en el plan de Dios para la salvación de todos nosotros. Quería compartirles eso. Oramos, hermanas. Padre del cielo, gracias por esta mujer, gracias por los que registraron de esta mujer, María. Gracias porque fue obediente a tu plan, porque no se quejó, no se rebeló, sino que siempre estuvo sumisa a lo que vos tenías preparado ya. Gracias porque vos la pusiste como mamá del Mesías y gracias porque nosotros hoy podemos conocer a Jesús
el Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias por la vida de mis hermanas, que cada una de ellas pueda ser la madre que impulse a sus hijos a cumplir el plan de Dios. Que no sea un estorbo en tus planes, sino que sea la que lleva a su familia más cerca tuyo. Gracias por cada una de ellas. Gracias por tu palabra que nos hace reflexionar y meditar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? Hermana Miriam, es cierto lo que usted dice. En este tiempo eh, de Navidad y todo, eh, María está muy presente. Y a veces al pueblo de Dios se le olvida que Dios es más que María, que Jesús es más que María, que María solamente fue un instrumento usado por Dios, nada más, fue un instrumento como nosotros, pero el ser humano por naturaleza levanta y eh, pone por cabeza lo que no debe ser, honrar a quien no deben honrar. El otro día yo escuchaba, estuve analizando tanto en las iglesias cristianas como las demás iglesias que no conocen al Señor, cómo en este último tiempo ha crecido la, ¿cómo se llama? El feminismo. Ponían, por ejemplo, a María. Entonces decía, María esto, María lo otro. eh, y yo escuchaba atentamente y le faltaba una mientras usted hablaba, mientras usted decía la palabra, claro. Pero hay algo que María tiene, tuvo, tuvo María, y que nosotros debemos rescatar de ahí, nosotros las hijas de las mujeres, las hijas del Señor, que fue la obediencia. Como usted decía, no reclamó nada, no dijo nada, y eso es una virtud. Pero sí cuando los hijos hacen algo que no es correcto para nosotros, nos enojamos. Y María era igual que nosotros. Entonces, el pueblo de Dios en este tiempo y el mundo ha traído la, el feminismo a la iglesia, que es algo tremendo, porque en este tiempo, hermanas amadas, las mujeres todas están eh, levantando a María en este tiempo. Por acá afuera de mi casa, luego en estos días pasa una procesión a María. Entonces, eh, eh, con estatuas, con una pila de cosas. Y aquellos que no tienen estatuas pasan sin eso, pero a María. En mis años, tengo mis años, nunca había visto tanta devoción a María. Hay hartos Tanta santos, idolatría. idolatría, exacto. Tanto, pero hermanas amadas, yo le digo una cosa, es tremendo. Entonces, estamos en los últimos tiempos y yo le agradezco por la palabra, hermana amada, porque en el fondo de repente nos olvidamos que María fue una persona como nosotros, que Ujú. también tuvo que arrepentirse, que también tuvo que aceptar a Jesús igual que nosotros y con nuestras dificultades también. Así es que eh, fue especial, muy especial. Que el Señor la siga usando, hermana Miriam. Jesús siempre la puso en el lugar de su mamá, porque aún la reconoció antes de la muerte, que era su mamá, y se la dio, sabía lo que iba, las peripecias que iba a pasar estando sola, y se la dio a su hijo, a Juan, su amigo, sabía en qué manos se la dejaba a su mamá, pero nunca la idolatrizó, nunca dijo, bueno, acá, más o menos en el año 400, los que se llaman los patriarcas de la iglesia, los que tuvieron después, los iluminados después, cuando el cristianismo iba avanzando y llegaban a pueblos paganos, y siempre los pueblos paganos tenían alguna mujer diosa, entonces tuvieron que buscar a ver quién podía, de todos los que había en la Biblia,
ocupar este lugar de Dios, es decir, no, esta es nosotros. Entonces María fue la única que encontraron con las virtudes como para ser una diosa. Entonces, por eso que se llama la María de Fátima, de Lourdes, del Valle, de Auxiliadora, o sea, depende del lugar, de la región donde esté, depende de la diosa idólatra que tenían en ese lugar, le fueron dando las distintas características. La María Estela del Mar, pero bueno, le fueron dando los nombres a esta María que fue una sierva, como dijo al principio. Yo soy la sierva del Señor. Yo soy la sierva del Señor. Nada más que eso. Pero como el hombre eh, la fue idolatrizando y ahora muchos creen en la Virgen milagrosa, ¿no? Y no, y deja de ser el centro Jesús. Bien lo cantamos hoy, el centro de nuestra vida es Jesús. Muchos ignorantes, muchos engañados, pero bueno, sabemos todo lo que la palabra de Dios dice sobre María y podemos al menos compartir con mansedumbre lo que la palabra de Dios dice. Y tal vez alguno se arrepienta de su idolatría y vuelva a tener en el centro de su vida a Jesús y no a María. Sí, es así. Bueno, gracias Miriam. Eh, Hemos tenido, bueno, aprendido teológicamente y también yo pensaba en la parte práctica como mujeres, ¿no? Como madres. Hay hermanas que nos acompañan que no son mamás. Pero si Dios nos permitió ser mamás, yo pensaba, ¿no? Bueno, ya mi hijo está grande, ya casado, pero Señor, perdóname, porque el Espíritu Santo va trayendo en esos momentos donde fuimos más ese palo en la rueda. Cuando queremos que nuestro hijo sea del montón, y ni hablar si le hemos criado en la iglesia, que sea igual a todos, que se porte igual que todos, que hable igual que todos, y no entendemos que su vida tiene un propósito. Eh, Así que yo pensaba, Señor, me ha tomado un tiempito para arrepentirme de lo que el Espíritu Santo me muestre, y después esto saber que, bueno, nos pasa lo mismo que a María, ¿no? Pero pensando en las actitudes que podemos copiar de ellas, también hay hombres y mujeres espirituales que en algún momento nos dan esa palabra, están viendo lo que nosotros no vemos, ¿sí? Y en medio del dolor que estemos viviendo, como le pasó a María toda su vida, hay mujeres que toda su vida es dolor, no por eso no se puede alabar. Parece que se puede, parece que se puede, ¿eh? Así que, uy, para mí un montón de cositas, ¿eh? Así que te agradezco, Miriam, que el Señor te siga usando, bendiciones a tu vida. Bueno, y les cuento, les saludo a las que no saludé cuando entré, pero les cuento que Andrea está participando del acompañamiento de nuestros hermanos pastores Ides que perdieron un hijo, perdieron no, un hijo partió, eh, y la están acompañando en este momento en el entierro, así que ellas no están para despedirla. Así que bueno, yo despido, no sé si ya las de Faith ya no están, pero bendiciones hermanas, y a las que quedan, si quieren compartir algo más, algo que el Señor les habló, lo más rico es cuando nuestra vida es desafiada, cuando Dios nos desafía, ¿sí? Vamos conociendo datos y el Espíritu nos va dando una escena más completa. Pero ¿qué pasa con nuestra vida, no? También ni ponernos muy alto, ni allá abajo que, no, no, nuestra vida tiene un propósito. Ser mamás, ¿m? ¿Por qué creen que el enemigo va en contra de la familia, de la maternidad? ¿Por qué? Porque realmente es poderosa en las manos de Dios los hijos y las hijas, ¿eh? Así que no sé si alguien más de nuestras hermanas, bueno, ya habló en representación de Chile, Alejandrina, a ver Uruguay por ahí, que siempre nos comparten algo, a ver si hay alguien. Si no, nos vamos despidiendo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno.
No sé si se fueron, creo que quedamos tres. El resto no sé. Bueno, Fue muy largo hoy, me parece. se fueron al establo. Fue muy largo, ¿no? Además estaba la Sí, despedida de Omarcito, así que está bien que los hermanos ahí, acompañen ahora a Fabiana y a bien, Omar en este bien. tiempo. Ahí veo a Nadia. Nadia, ¿querés decir algo? No, bueno,